Buenos días. Sí, ayer el Instituto Nacional de Estadística publicó el esperado reporte de pobreza del Perú para el 2022. Como muchos temíamos, la cifra ha empeorado. El nivel de pobreza en el 2022 versus 2021 representa una subida del 2%. Por favor, si me pueden ayudar con las diapositivas. Ahí, como pueden apreciar, la cifra para el 2022 representa un deterioro 2% más que el 2021, que es 25.9%, pero sobre todo les pediría que den una mirada a la columna en amarillo. Esa es donde nuestra base de medición, eso es antes de la pandemia, 2019, 20% de pobreza en el Perú, subió a 30% en el 2020 y habíamos retrocedido en el 2021, pero este año, producto del, si quieren, estancamiento económico, de la inflación, la cifra ha empeorado y definitivamente es una mala noticia, porque más allá de que la economía hable sobre crecimiento económico del PBI, exportaciones o tipo de cambio, al final la economía es de personas y si hay más pobres en el país, pues es definitivamente una mala noticia, ¿no? Ahora, algo interesante ahí, cómo miden la pobreza. La pobreza pues se mide como personas que no tienen para cubrir su canasta básica. La canasta básica en el Perú por persona es de 415 soles. Puede ser una cifra muy arbitraria, me pueden decir que es muy alta o es muy baja, pero al final del día es una medición y lo importante es la variación hacia arriba o hacia abajo de ese número, ¿no? Ahí en la diapositiva que mostramos, ese 27.5 o 28% se rompe en varias cifras. En el cuadro de arriba, de la izquierda, la diferencia entre hombres y mujeres no es significativa, es bastante pareja. En el otro recuadro de la derecha, si ven, la pobreza rural es mayor que la urbana, 41% versus 24%. Sin embargo, hay que notar que la pobreza en el sector urbano viene creciendo a un ritmo mayor, ¿no? Parece que producto de la pandemia, pues las personas de la ciudad o las personas con pocos medios de una ciudad la pasan peor, ¿no? Y por último, pero muy importante, vean el cuadro de abajo, de la derecha, pobreza por nivel educativo. O sea, personas que terminaron la primaria, 1 de 3 es pobre. Sin embargo, personas que terminaron la universidad, dice educación superior, 1 de 10 es pobre, más o menos. Entonces, realmente la educación es una vía para salir de la pobreza en el Perú, ¿no? Y al final, resumiendo, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, nos está pasando lo que vemos en la diapositiva tercera, ¿no? El ingreso real, es decir, descontando inflación por habitante en el Perú, si bien mejora un poquito este último año, pues sigue 9% por debajo de los niveles prepandemia. En el 2019, como se ve en el cuadro, se aprecia un ingreso real de 1.200 por habitante, eso en términos constantes, y hoy día solo estamos en 1.000 soles con 89, ¿no? 9% peor, y eso efectivamente nos está afectando a todos, ¿no? Profesor, es importantísimo estos indicadores que usted nos comparte y quisiéramos que nos explique más a detalle en el por qué, ¿no? Porque claro, finalmente se habla con mucha optimismo de cifras récords en exportación, de una economía resiliente en la región. Sin embargo, esto no se traduce cuando vemos información de este tipo en el índice de la pobreza con indicadores incluso mayores de cifras prepandemia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que en lo que se está fallando? ¿Qué no se articula bien finalmente? Y antes de contestarte, te diría que la cifra es aún peor, porque no es que solo el 28% de peruanos sean pobres, sino que el mismo reporte indica que hay un 32% más que está al borde de la pobreza. Es decir, si sumamos 32 más 28 es 60% de peruanos, 6 de cada 10 peruanos la pasan mal. Y eso también está corroborado por otras encuestas y otra información estadística que tenemos de consultoras privadas, donde hablan de 2 de 3 peruanos pues no comen proteínas en los alimentos o han pasado hambre durante el último año, etcétera, ¿no? 2 de 3 peruanos
60% más o menos le están pasando mal, porque el número es muy arbitrario, 415, 420, 430 soles la canasta básica y eres pobre o no, o sea, hay gente que está muy cerca de eso y la sigue pasando mal. Contestando concretamente tu pregunta, ¿qué nos pasa? El gobierno no da buenos servicios de salud, de educación, inseguridad ciudadana, todo eso está mermando la capacidad productiva del país. Y si no hay crecimiento económico, pues no va a haber reducción de pobreza. El PBI viene creciendo al 2-3%, eso no es suficiente. Para reducir pobreza en el país y realmente avanzar, necesitamos crecer al 5 o 6%, cosa que hemos dejado de hacer desde hace 10 años. Los últimos 10 años han sido bastante mediocres para la economía y nos hemos estancado. O sea, seguimos siendo un país en vías de desarrollo, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, claro, en los últimos 10 años, 6 de ellos hemos tenido una intensa actividad política o digamos, ajetreos políticos. ¿Esto tiene que ver, tiene relación con lo que está sucediendo ahora? Sí, claramente. O sea, el hecho de que no nos podamos poner de acuerdo a nivel político, social, hace que el Perú se detenga. O sea, el Perú, todo lo que dejamos de hacer nos empieza a pasar factura y no hoy día, sino años después. Concretamente quiero hablar de un tema que lo mencioné, educación. La reforma de la SUNEDO que ha habido hace unos meses, donde se han relajado los controles de calidad para las universidades, eso nos va a pasar factura, porque vamos a tener gente con menor nivel de educación, gente que no va a poder tener buenos sueldos, no va a poder competir. Y ojo, hoy día no solo el Perú no compite entre peruanos, sino competimos con el mundo, porque a veces las compañías hoy día pueden contratar servicios de todos lados. Eso parece, ¿no?, que no se entiende, ¿no? Por lo menos en las esferas que toman las decisiones finalmente. Bueno, es que son juez y parte. Hay muchos congresistas que tienen universidades o están relacionados a universidades y obviamente votan por una reforma pro SUNEDU light, por así decirlo. Ahora, el tema del transporte, que usted también señala que son servicios básicos para poder de alguna manera llegar o alcanzar un bienestar relativo en la medida de las posibilidades. Estamos observando y damos reportes diarios respecto, pues, a esta situación caótica que vive el transporte. Mira, te diría 4 o 5 cosas. Te diría buenos niveles de salud, ¿no? Alimentación, calidad de la educación, acceso a infraestructura, agua y desagüe, internet. Transporte, una persona que tiene que pasarse 2 horas y media para llegar a su trabajo de ida y 2 horas y media de vuelta, dime con qué fuerzas llega y con qué ánimos llega uno a trabajar. Eso es productividad y eso afecta. Eso afecta por todos lados. Y el último tema, no menos importante, inseguridad ciudadana. ¿Cómo podemos crecer y salir de este letargo si la mitad de la gente dice que la han asaltado en los últimos 12 meses? Solamente por mi parte, profesor, se ha hablado de un tiempo a esta parte mucho en los discursos políticos respecto a la mala distribución o redistribución de la riqueza, ¿no? En algunas regiones que tienen el canon, en fin, incluso se ha señalado a los gobiernos regionales que tendrían esta posibilidad de poder mejorar, manejar los recursos que ingresan a las arcas regionales. ¿Esto es realmente cierto? ¿Esto influye en el tema, por ejemplo, de los índices que aumentan en el tema de la pobreza o no? Sí influye, pero te diría, si tú me preguntas cómo hacemos para revertir esto, tenemos que crecer. O sea, nos podemos, entre comillas, pelear de cómo dividimos la torta, pero lo que tenemos que hacer urgente es que la torta sea más grande. Que ese PBI, en vez de crecer a 2, 3, que crezca 5, 6. Y para eso necesitamos estabilidad, ponernos de acuerdo, seguridad ciudadana y todas estas cosas que hemos estado comentando. Bueno, y ante esto, para complementar lo que señala Jorge, tenemos otra traba, la corrupción, porque finalmente si vemos este reporte del INEI, vemos regiones que, claro, tienen altos índices de pobreza y en donde además hay canon minero, hay actividad minera que representa mucho en nuestro PBI. ¿Cómo explicamos esto? Lo que tú dices, la corrupción es otro lastre que tenemos, porque eso muchas veces impide de que el gobierno dé buenos servicios. Recordarán, hace unos meses el gobierno no podía comprar fertilizantes, tuvo como 3, 4 licitaciones fallidas. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios pues tienen miedo de hacer o no hacer o acelerar algo y después tener a la Contraloría detrás de ellos, en realidad, haciéndoles la vida cuadritos. Se ha optado por el tema de los bonos, ¿no? Simplemente del subsidio, ¿no? No se pudo concretar finalmente. O sea,
nuestro Estado está entrampado, está enmarañado, es inoperativo, no da buenos servicios. Y acá no hay que ser ni derecha ni izquierda, el color que tú quieras. El gobierno debería dar buenos servicios a los ciudadanos y los servicios que nos están dando son de verdad de muy mala calidad. Si hablamos de la corrupción, en realidad traspasa cualquier tipo de ideología finalmente. Lo hemos visto en todos los casos durante los últimos años. El caso Lavajato ha involucrado a una serie de personajes. Pero no solo genera el problema de la pérdida de la corrupción, etcétera, sino entraba y empantana todo lo que viene después, porque todo el mundo está viendo con 10 ojos a todo y nadie cree en nadie, ¿no? Entonces, tenemos que salir de esto y desafortunadamente esto no pasa por cambiar una constitución y decir que no haya pobres en el Perú, que no haya pobres en un país rico. Los va a seguir habiendo si no es que cambiamos las cosas de base. Profesor, en cuanto a la capacidad de gestión, la capacidad de gasto de los gobiernos, que también es un problema, se anuncian o se señalan que se incide mucho en asesorar, ¿no? Por parte del MEF, por ejemplo, asesorar a las nuevas autoridades que, dicho sea de paso, son nuevas, nuevo periodo. ¿Por ahí va el camino o qué más se tiene que hacer para revertir esta información que usted nos ha dado y que realmente es alarmante con respecto a estos indicadores de pobreza? Mira, y lo más... sumando a lo que dices, lo más frustrante es que el gobierno tiene medios. Somos el país con menor deuda como porcentaje del PBI. Somos de los países que más reservas internacionales netas tienen. Por eso que la parte macro está tan bien y el sol está revaluándose y todo está muy estable. Pero lo que no tenemos es capacidad de gestión, ¿no? O sea, podrían venir estas personas nuevas, se les podría... pero lo que no hay es cuadros, no hay buena burocracia, salvo algunas excepciones, por decirles la famosa excepción del Banco Central de Reserva. Ahí tienes cuadros de cuadros que han hecho que se maneje bien independientemente y que nadie digamos, les impida trabajar. Igual en la Superintendencia de Banca de Seguros o igual en el Ministerio de Economía. Habría que replicar ese modelo de lo que se hizo en esas instituciones, en otros ministerios, para que venga quien venga, la cosa siga funcionando, ¿no? Ojalá pudiéramos tener eso en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Energía y Minas. Cuadros de burocracia que así cambien a los ministros cada 6 meses o cada año, pues sean los mismos, ¿no? Muy bien. Se sigue una política, digamos, que permita beneficiar a todos, más bien, ¿no? Que trascienda el tema, como usted señala, de las caras simplemente de las personas. La parte política nos está bloqueando muchísimo y la factura la pagamos en 3, 4, 5 años. En realidad la política debería ser algo que nos beneficie como sociedad, ¿no? Porque finalmente es una manera de interrelacionarnos finalmente dentro de una comunidad, ¿no? Pero te doy un ejemplo, mira lo que en qué cosas está haciendo el Congreso hoy día. Está haciendo esta nueva ley Mordaza y alguna otra cosa más que escucho por ahí. Pero no veo nada haciendo el Congreso en términos de seguridad ciudadana, algo que tanto afecta a la población y sobre todo a la población más de menos recursos. Estamos haciendo algo en términos de mejorar seguridad ciudadana, en términos de salud, educación, concretamente no he escuchado nada. Veo que más están empantanados en temas políticos. Por lo menos basados en argumentos técnicos, ¿no? Porque se habla mucho de algunos planteamientos, ¿no? No sé, implementar pena de muerte, en fin, cosas de esa naturaleza que son demasiado complicadas o que conllevarían otro tipo de cuando tenemos pactos, ¿no? Sí, bueno, en fin, yendo un poco en la línea que usted señala, pues, ¿no? Hay cosas que se deberían tener bastante claras, con planteamientos claros, argumentos claros, no pensar tanto con el hígado a veces, ¿no? La última vez que estuve acá hablamos de pensiones y les decía, los pensiones no es un tema urgente. Dediquémonos a corregir el tema de salud, educación, transporte, infraestructura y lo otro caerá por su peso. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Hemos conversado con el profesor Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico.